una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo, como siempre, como todos los martes y jueves, casi en punto de las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves, por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por entrarle con nosotros a discutir sobre uno de los temas que más preocupan en el horizonte político del próximo sexenio, y es la situación de la oposición. Ya no hay tiempo, ya no hay manera de sacarle la vuelta. El tiempo se agotó y hoy la oposición no tiene muchas más opciones que renovarse o seguir cayendo en un proceso de debilitamiento que ya a uno de los tres partidos del bloque opositor lo tiene prácticamente fuera de la vida electoral partidista, en proceso casi de extinción, como el PRD. ¿Qué es lo que no vieron? ¿Qué es lo que sucedió que no pensaron que podía suceder? Y sobre todo, ¿cuáles son los caminos que están pensando para salir de una crisis en la que queda poca duda que el sistema de poder compartido que se instaló en el país después de la alternancia de la presidencia en el 2000 ya no va a existir más? ¿Por qué no vieron venir la fuerza dominante a la que ahora se enfrentan como quizá una de sus peores pesadillas, recordando lo que le tocaron vivir a varios de ellos cuando tuvieron que luchar, enfrentarse también a una fuerza dominante como la que tuvo el PRI antes de la alternancia en el siglo pasado? Vamos a discutir de este tema y le agradezco mucho que nos mande sus comentarios, sus puntos de vista para subirlos aquí a la mesa y debatirlos en conjunto con Fernando Belauzarán, al que le agradezco mucho, como siempre, que esté aquí con nosotros, que participe. Fernando Belauzarán, del Grupo Galileo, también exdiputado del PRD, y además, pues usted sabe, con una trayectoria política muy larga, y además fue uno de los protagonistas, una de las personas clave en la campaña electoral de Xóchitl Gálvez en el bloque opositor. Fernando, muchas gracias por estar. Gracias, encantado de estar aquí, José. Soy también vocero del Frente Cívico Nacional. Y bueno, la verdad es que, como se dice, fue un golpe de realidad lo que sucedió con las elecciones. Hay que decir muchas cosas. Una es que sí hubo una elección de Estado, sí fue la elección más inequitativa de lo que va del siglo, y amenazan con que esa sea la normalidad de las elecciones. El problema no es que hayan tenido o que se consiga una fuerza, una hegemonía coyuntural por un ánimo popular, sino que quieran volver esa hegemonía una hegemonía estructural. Es decir, que usen esa fuerza para apropiarse las instituciones,
para cambiar la Constitución, para ponerlo todo en forma, para que ellos permanezcan en el poder y echen atrás todas las reformas democráticas que tanto esfuerzo se logró, ¿no? Es decir, usaron la democracia para llegar al poder, pero ahora que están en el poder, les estorba la democracia para permanecer en él. Eso por una parte, pero eso no quita la necesidad de hacer una autocrítica, crítica de la oposición, de las opciones. No me arrepiento de que hayamos enfrentado con esta alianza a la restauración autoritaria. Había que hacerlo con lo que se tenía, como se pudiera, ¿no? Entonces lo que había eran 3 partidos, sumar a la sociedad civil y la fuerza frente a la elección de Estado. Evidentemente, pues ya conocemos los resultados. Y efectivamente hay que ver cómo podemos ver cómo la oposición se reagrupa. Yo espero que los partidos se empoderen. Me gustaría que el PRD pudiera mantener su registro después de los juicios que se puedan hacer, de las impugnaciones. Sí, exactamente, de que en la calificación pudieran, pues les pudieran alcanzar los números para mantenerse. Es una opción importante. Y también habrá que ver si se decide crear una nueva fuerza política o varias, según, porque pudiera haber algún interés en eso, no para dividir a la oposición, sino para que aquellos sectores que no quieren votar o no se sienten identificados con los partidos tradicionales tengan otra opción. Y me parece que la lógica de mantener la máxima unidad posible en la oposición es necesaria frente a una fuerza no solo hegemónica, sino autoritaria, ¿no? Ángel Ávila, ¿cómo estás, mi querido Ángel, representante del PRD en el INE? Y pues un gusto verte, como siempre, amigo de este programa, Ángel. Te recibo con mucho gusto. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Saludo a Fer y a Manuel, que estamos aquí. Oye, en el programa. Ángel, ahorita voy con Manuel, que se acaba de incorporar, Manuel Díaz. Él es empresario y además analista, columnista político en SP de Noticias. Mi querido Manuel, ahorita voy contigo, déjame ir con Ángel. Y a ver, Ángel, Fernando hablaba de autocrítica y es una palabra que me parece que en este momento es importante. ¿Qué autocrítica crees que tendría o por dónde debería comenzar la autocrítica la oposición después de ver, digamos, el fracaso en las urnas y algunos números como pues, la creciente pérdida de militantes en las 3 fuerzas políticas? El que menos ha tenido es el PAN, pero estuvo a punto de perder su registro en 2021 por no llegar al número que la ley marca de adeptos, pero también de votantes. La sangría que han sufrido los 3 partidos es impresionante, por lo menos en la última década, y si no tengo mal las cifras, incluso podemos ver que los partidos del bloque por separado sacaron más votos en 2018 que lo que hoy sacaron juntos en 2024. ¿Por dónde arrancarías tú la autocrítica, mi querido Ángel? No, bueno, querido Fer, son muchos, querido Pepe, son muchos aspectos los que hay que tomar en cuenta. Lo que yo te quiero decir es que una de las autocríticas que hoy nos hacemos tiene que ver con que llegamos confiados a la elección del 2024. Después de ver los resultados del 2021, donde fuimos en 221 distritos juntos en la elección federal y logramos arrancarle a Morena la mayoría calificada, la decisión fue, pues deberíamos de ir en más distritos de manera conjunta, porque así podríamos, si no se gana la presidencia, por lo menos que Morena no tenga la mayoría simple y obligarla a negociar cualquier ley, cualquier presupuesto, como en un sistema democrático. Entonces, hoy fuimos en más distritos juntos. Hoy creo que también el tema de la Ciudad de México, llegamos muy confiados. Habíamos ganado la mayoría de las alcaldías y veíamos cómo era posible poder ganar la ciudad. Creo que Santiago Taboada fue un gran candidato. Fuimos con mucha unidad, con mucha participación. Vimos el Zócalo lleno, a convocatoria de la Marea Rosa, y las cosas se veían bien. Veíamos las encuestas, veíamos el 60% de encuestas que la gente no quería decir por quién iba a votar, y eso nos hacía albergar una esperanza que pudiera haber un
voto oculto para la oposición, como generalmente sucede cuando hay votos ocultos en las encuestas. Pero hoy creo que no medimos que Morena con más de 20 gobernadores operó, no medimos que el presidente de la República no se iba a autocontener, tiene más de 52 resoluciones de la Sala Superior diciéndole que no se mete en la elección y todos los días en la mañanera lo hizo. Creo que Xóchitl Gálvez fue una buena candidata, pero tuvimos que construir un equipo nacional tiempo porque Xóchitl realmente estaba preparada para competir con la ciudad, no a un nivel nacional. Y por supuesto, pues el tema de desgastes en algunos estados, el caso del PAN en Yucatán con más de 30 años, algunos otros elementos internos también de tener mucha confianza, de a lo mejor no tener a los mejores candidatos, y creo que no supimos tampoco ver muy claramente el mensaje. Nosotros le dijimos a la gente que nuestro mensaje era el tema de la seguridad, y en este país están asesinando más de 90 mexicanos al día, pero la gente no es su tema principal. Nosotros quisimos decirle que el tema principal era la salud, que hubiera medicinas, que hubiera médicos, que no hubiera este desabasto de medicamentos. Pero no, creo que la gente está muy enfocada en el tema económico, en el tema de los programas sociales. Hoy la ciudadanía de cada 10 hogares, 7 reciben un programa social. Entonces, entre nuestros errores internos, la elección de Estado, la utilización de los programas sociales, creo que y nuestra confianza, porque llegamos confiados a la elección, pues evidentemente fue un caldo de cultivo que no ayudó mucho a tener los mejores resultados. Manuel Díaz, ahí está Manuel, no, ahí está Manuel, mira, ahí está Manuel. Mi querido Manuel, estamos hablando un poco de la autocrítica necesaria de la oposición. Y después de lo que han señalado tanto Fernando como Ángel, yo me atrevería a preguntarte, y es que después de un resultado como el que vimos el 2 de junio, lo primero que llama la atención en una respuesta de autocrítica tendrían que ser renuncias. Pero aquí nadie renuncia. Tendría que haber renunciado la dirección del PAN, tendría que haber renunciado la dirección del PRI. El PRD también, Zambrano mismo dijo, no me voy, a pesar de estar amenazado con la pérdida de su partido. ¿Es viable pensar en una renovación si no partes de una rendición de cuentas en los que las dirigencias pongan su cargo después de un fracaso así? La dirigencia y sus camarillas. ¿Sí me escuchas, verdad, Pepe? Perfecto. Sí, la dirigencia y sus camarillas. A ver, nos callamos mucho porque nosotros estamos en un sistema de partidos en el cual como ciudadanos estamos secuestrados por los partidos políticos. El juego se llama más o menos, creo que es 670 millones que recibe el PRD, 900 y tantos millones que recibe el PAN, No. y la venta... ¿Perdón? 70 millones, no, hay que hablar las cosas bien. Recibimos ayúdame. 4 millones. Digo, ¿Cuánto? Dejarlo claro. ¿Cuánto? 350 menos multas, amigo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, una cantidad de amigos, de amiguismos, de contratos, una falta de democracia interna impresionante al partido que le veas, venta de candidaturas, acuerdos cupulares. Entonces, muy difícil ganar una elección cuando tienes caballos de Troya jugando contra la ciudadanía. Y para no ir más lejos, basta ver que con todo y que les pagamos como ciudadanos a los partidos para que hagan su chamba, ni siquiera lograron llenar el 40% de las casillas en el mejor paso, en el mejor escenario. Nos fallaron tremendamente ahí porque, obviamente, si hay una operación de Estado que sabíamos que venía, falló tremendamente. Cambios de estrategia de la candidata, contratando por casi $2 millones asesores cuates. Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y lo más curioso es que esas mismas camarillas se quieren quedar una vez más al frente de los partidos, alito con su cinismo tradicional. Pues al final creo que va a recibir, y por favor Ángel, corrígeme si me equivoco, arriba de 1,200 millones, Marquito también, y entonces se quieren trascender, en el caso de Marco, a través de cualquiera de sus dos delfines,
que es Damián Cepeda o que es Jorge Romero. Entonces, bueno, los ciudadanos estamos totalmente indefensos ante partidos políticos que no pueden ni siquiera hacer su chamba más elemental, que es darle a la candidata los recursos, ponerse de acuerdo con ella en la estrategia y cubrir las casillas. 3 partidos en una coalición, se hizo la chamba, muchos ciudadanos participamos en los programas temáticos, en los programas de gobierno, muchos ciudadanos estuvimos rompiéndonos el lomo por todo el país, capacitando gente, haciendo campañas sin candidata. Esto no se lo voy a contar a Fernando Belauzarán porque él me hizo y tuve el honor de que nos acompañara y estuvo con nosotros muchas veces sin dormir, de un lado al otro, hablando, conectando con la gente, mientras teníamos a los partidos repartiendo sus cuotas, ni volteándote a ver, ni proporcionándole a ningún tipo de ciudadanía nada. Y se arma algo que se llama la marea rosa, que los rebasa absoluta y totalmente, no estaban convocando a nada, no estaban haciendo nada, pues no se puede ni siquiera pensar que no nos iban a arrollar. Yo tenía mucha esperanza, coincido con lo que dijo Ángel, nos dejamos ir con algunas fintas, con la gente que no contestaba, el voto oculto, pues ahora sabemos que les daba pena decir que van a votar por no en la misma dirección. Y obviamente, ante el fracaso de los partidos políticos, pues sería lo más decente, lo más correcto, que nos dieran una muy amplia explicación en 3 sentidos. ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Por qué no cubrieron absoluta y totalmente todas las casillas? Y lo más importante, ¿cómo van a democratizar sus partidos? Recordemos cómo se reeligió Marco Cortés, recordemos cómo apañó Alito, y lo tengo que decir con todo cariño, y recordemos cómo un pequeño grupo en nuestro querido PRD, Ángel, que a lo mejor tú no sabes, pero yo estuve con los cívicos muchos años, y pues simplemente no se pusieron de acuerdo, no jalaron a buenos cuadros. Sin ir más lejos, aquí tenemos un cuadro que conecta con la gente, que todo el mundo quiere tomarse fotos, y los aislaron. Se deshicieron de Galileo, se deshicieron de todo lo que les estorbaba. Y así cada uno de los partidos. Entonces yo sí creo que tiene que partir por la explicación, la auditoría y por supuesto que la autocrítica. Y sin duda la cúpula entera se tiene que largar, ¿no? De los 3 partidos, o lo que queda del PRD. Y hay que decirlo como es, porque los ciudadanos no podemos quedarnos callados más ante lo que nos hicieron. Fernando Belauzarán, hay un caso, Fer, que me llama la atención y quiero ponerlo sobre la mesa. Lamentablemente no hay nadie del PAN aquí para poder contrastar opinión, pero de todas maneras lo voy a usar. Y es, a ver, la intención, como hemos podido venir observando, del líder del PAN, de Marco Cortés, de dejar en la sucesión de la dirección del PAN al coordinador de los diputados en la Cámara, Jorge Romero, que ha sido señalado como corrupto por el escándalo del cártel inmobiliario en Benito Juárez. Ahí ha habido procesado cerca de 15 personas. Y el problema es entender que alguien quiera dejar a digamos, al líder del grupo de los panistas de Benito Juárez con ese estigma de corrupción, que supondría una situación de vulnerabilidad para el propio PAN frente a la presidencia más fuerte que hemos visto en décadas de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se entiende eso? O sea, querer, como decía hace un momento Manuel, incidir, dirigir, empujar su propio relevo sin renunciar, a cambio de lograr el apoyo para ser coordinador en el Senado y lograr sobrevivir él, a costa o a riesgo de perder el partido. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, o a lo mejor estoy equivocado, tú también me rebates. Mira, yo quiero, esto del cártel inmobiliario, yo lo quiero poner primero un poco de distancia, porque esto lo sacaron a colación después del resultado que tuvieron en 2021, en donde perdieron 9 alcaldías, tuvieron 200,000 votos menos. El régimen hizo varias cosas. Una, corrió a Gabriel García de manejar a los servidores de la nación y lo jalaron a la oficina de la presidencia, y esos fueron claves en la elección de Estado. Trajeron a Martí Batres para que se hiciera cargo de la Secretaría de Gobierno, un cuate pues de prácticas muy duras, muy rudas, además totalmente incondicional del presidente y dispuesto a hacer cualquier cosa. Y
esto del cártel inmobiliario, entre comillas, y se pusieron a perseguir al núcleo duro de la oposición en la Ciudad de México. Ernestina Godoy, lo sabe también Manuel, te acordarás cómo pues, claro, es una impresentable que fabrica delitos, que politizó la justicia en la Ciudad de México de manera grotesca, yo diría, ¿no? Y así como por hacerle un favor a Gertz Manero persiguió a Alejandra Cuevas, también en esta lógica de persecución a la oposición, fabricó esto cuando toda construcción empieza y termina en el gobierno de la Ciudad de México. No digo que no pueda haber complicidad en las alcaldías, pero es imposible que haya un cártel inmobiliario de la alcaldía. Tiene que ser del gobierno de la ciudad, porque el uso de suelo sale de ahí, porque los estudios de mitigación, de impacto ambiental son de ahí, porque la supervisión es de ahí, el INVEA, o sea, la verificación, porque tienen además, ellos son los que manejan el registro público de la propiedad y son los que entregan los servicios a las construcciones. Es decir, ahí empieza y termina cualquier construcción en la Ciudad de México, que pueden tener y que seguramente hay vinculación en varias delegaciones o muchas sí, porque además los edificios irregulares que presentan en Benito Juárez, por ejemplo, se dan en las demás alcaldías, es un hecho general. Y eso, por lo tanto, está vinculado por la ciudad, pero hicieron toda una lógica de propaganda para golpear al grupo opositor. Entonces diría eso. Lo otro, mira, ¿qué quiero yo? Yo quiero un PAN fuerte, ¿no? Nosotros, como Frente Cívico, tomaremos nuestra decisión, pero necesitamos un PAN fuerte. Y para que haya un PAN fuerte, tienen que mantener una unidad importante. Ya se va, me parece, Marco Cortés, que efectivamente pues tuvo una administración muy trompicada, una elección con resultados como los conocemos, lo que sea, pero él ya va de salida. Y yo creo que se tienen que poner de acuerdo, ya sea en cómo o también hasta los pleitos en buen sentido, es decir, hasta las contiendas se pueden pactar. Entonces yo espero que lleguen a un acuerdo. Yo tengo muy buena opinión de los que están. Ahí conozco a los tres, conozco a Adriana Dávila, me fui en algunas giras con Manuel, con ella desde primera, conozco a Jorge Romero, yo he tenido una muy buena relación con él, creo que en la Cámara, con los diputados, supo conciliar a su grupo y hacerlo. Conozco a Damián Cepeda porque fui diputado con él en la demarcación y tengo respeto por los tres. Yo lo que creo es que lo importante es que platiquen, negocien, hagan política y garanticen la unidad. Y si se tienen que encontrar un mecanismo democrático, que lo encuentren, que lo pacten, que acepten las reglas. Y muy importante, algo que se ha perdido, la inclusión, que haya capacidad de inclusión, porque las hegemonías que vemos en el país también se han reproducido dentro de los partidos. Y efectivamente es importante que haya vida democrática, es importante que la ley de partidos, que era para eso, la verdad es que fue totalmente insuficiente y ha favorecido la designación, eliminación. Tiene que haber cómo se hacen los procesos democráticos, eso es bien, pero yo lo que quisiera es que hubiera unidad en esto de acá, que hubiera inclusión a las disidencias para mantener la fortaleza, y si no, también les voy a decir, van a salir, querámoslo o no, nuevas fuerzas opositoras, que podrán salir para aglutinar gente, algunas gentes que no se sientan integradas ahí, por supuesto son bienvenidos, no para dividir a la oposición, insisto, sino para ir por mucha gente que pues no quiso votar por los partidos tradicionales. La oposición quizás estaban muy en contra del régimen, pero no se sentían identificados con los partidos tradicionales y tenemos que atraerlos. Y en ese sentido, miren, tenemos que ver porque en 2030 sería muy irresponsable pensar en ir en una elección dividida frente a un partido de Estado hegemónico, una coalición. Ya no es partido de Estado, es una coalición de Estado que cínicamente se separan nada más para tener más dinero y para tener más candidaturas. Pero bueno, yo aquí diría una cosa es,
tenemos que pensar hacia el 2030, ese es un momento para la unidad, en 2027 para reestructurar las oposiciones con los partidos que se queden, pero también quizás con nuevas fuerzas, y yo esperaría que los partidos resuelvan sus sucesiones y que las resuelvan en unidad y democráticamente. A ver, Ángel, la salida, dice Fernando, se necesita inclusión, que las sucesiones no rompan con las unidades, pero perdóname que siga con este ejemplo porque me parece muy ilustrativo. A ver, Jorge Romero lo que representa es, digamos, la cruzada antiobradorista desde hace 25 años en su feudo de la Benito Juárez. Esa puede ser la línea de reconstrucción de la oposición en el próximo sexenio. Ir en contra de Morena, de Sheinbaum, del obradorismo, en vez de generar las propias respuestas, o la propia respuesta puede venir de quien lleva un cuarto de siglo tratando de enfrentar sin éxito, evidentemente, al López Obrador y a su corriente y a su movimiento. Querido Pepe, pues la lucha de López Obrador para llegar a la presidencia llevó muchísimos años, ¿no? Siempre en contra de todo, siempre negando elecciones, diciendo cuando perdía que había fraude y cuando ganaba era una elección democrática. Yo creo que estamos hablando aquí de una crisis, de un sistema político, de la crisis de los partidos políticos, esos partidos políticos que son los villanos favoritos, ¿no? Siempre son los villanos favoritos a los que hay que culpar. Pero estos partidos políticos terribles, el PRI, PAN, PRD, fueron los que votaron en contra del plan C de López Obrador. Fueron los que emitieron las acciones de inconstitucionalidad que en estos momentos se están estudiando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y son esos partidos los que han ganado batallas yendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Con un tercio de los diputados o de los senadores, los que han puesto la cara para votar en contra, muchas veces en contra de la militarización, muchas veces en las peores circunstancias. El tema, por ejemplo, de cubrir las casillas, el tema de la crisis nos ya ha llevado a perder estructuras electorales. Si tú revisas Chiapas, Oaxaca, lo que ha hecho Morena de llevarse a los dirigentes políticos más importantes de los partidos, pues ahí está la respuesta, ¿no? Y a veces también diríamos, ¿dónde está la sociedad civil de Oaxaca y de Chiapas que tampoco quiso ir a cuidar casillas? O sea, eso es una crisis estructural. O sea, hoy tenemos en Morena, por ejemplo, que en Oaxaca Alejandro Murat se llevó una buena parte del PRI, que era el partido de mayor oposición en Oaxaca, ya no existe. Entonces, hay una crisis estructural. Si me planteas lo que pasó en Tamaulipas con Eugenio Hernández, ¿no? Candidato del Verde, metido con los cárteles del crimen organizado, evidentemente hubo una elección de Estado en donde el crimen organizado se metió, no hoy, se metió desde que perdió el truco, desde que se fueron contra García Cabeza de Vaca. Es decir, hoy el crimen organizado está en los procesos electorales. Al PRD bajaron más de 1,000 candidatos, por los cuales no pudimos alcanzar el registro, porque le bajaron candidatos en Zacatecas, en Michoacán, en Chiapas. Pero se dice, esos partidos no sirven para nada. Pues sí, pero a quienes ponen la pistola en la cabeza son a los militantes de nuestros partidos. A quienes asesinan son a los militantes de nuestros partidos políticos, ¿no? Entonces, qué bueno que se va a marchar al Zócalo. Es una expresión importante. Pero la militancia de estar tocando puerta a puerta, eso no lo hace solamente la sociedad civil. Por eso no debiéramos estar buscando solamente partidos buenos, sociedad civil mala. Ese es un pésimo discurso, es un discurso maniqueo, no es un discurso profundo de villanos y de personas buenas. Aquí hay una crisis del sistema. Estamos volviendo a la presidencia imperial que quiere controlar los 3 poderes de la Unión. Y efectivamente los 3 partidos están en crisis, y no de ahorita, de tiempo atrás. Porque hoy la intervención del crimen organizado es terrible y la intervención del presidente es igual. Entonces, se cometieron muchos errores, sí, pero eso que me digan que no hubo dinero en la campaña de Xochitl Gálvez, pues es falso. Pues por supuesto que hubo dinero. Pues un coordinador, ¿no? Xochitl Gálvez durante 90 días, pues lo pagaron los partidos políticos. O sea, hoy la gente simplemente
quiso fortalecer una idea del presidencialismo. Y también habría que estar reflexionando, Pepe, si este discurso contra López Obrador, ese discurso contra la 4T frontal, es realmente el que nos va a llevar a tener una oposición con resultados electorales importantes. Hoy la gente, el 70% dice que el país va bien, que no importan los 90 asesinatos diarios, que no importa el derecho de piso, el secuestro, la extorsión, ¿no? Es decir, ¿cómo entender ese fenómeno? Y entonces, pues lo más fácil es echarle la culpa a los partidos. No supieron cómo hacer las cosas. No, es que tampoco hubo un planteamiento. Cuando yo te planteé, nosotros fuimos por la seguridad, pero no logramos desarrollar las propuestas de seguridad, pues es culpa de los partidos, pero también del equipo de campaña. Hay que ser autocríticos. Sí, Cuando claro. salud, lo mismo. Planteamos a la gente cómo si hubiera medicinas. O sea, claro que fallamos, pero también a veces el pueblo sabio se equivoca y las consecuencias de Sí, ¿no? claro. No solamente es un tema de México, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo en otros países. Entonces, creo Y espérate que voten por jueces y votan por jueces. ¿Cómo llegarle a ese 40% de abstencionismo? Ese 40% que no salió a votar y que no salió a votar por algo, ni por la oposición ni por el gobierno. Entonces creo que ahí puede estar la clave en el sentido de poder hacer participar a las mayorías. Gracias, Pepe. Oye, dices 40% de abstencionismo, Ángel, pero déjame agregarte, Manuel, y 40% que no votó a favor de Morena. Es decir, ahí hay unos segmentos muy grandes que evidentemente no se sienten representados. Y decía Ángel, esto se trata de un problema estructural. A ver, no parece una alternancia más de las que hemos vivido desde el 2000 a la fecha. Esto parece, si seguimos la idea de la crisis estructural, Manuel, más bien el fin de la época del poder compartido que protagonizaron PAN, PRI, PRD del 2000 hasta el 2018. ¿Qué opinas? Un par de cosas. Lo primero, no confundamos, aquí nadie está diciendo los puros, los buenos, no estamos en Morena, los puros, los buenos, somos los ciudadanos que nos acercamos a hacer campaña por nuestra cuenta y somos impolutos y digo, el caso de la gente que yo conozco, por supuesto que nos rompimos la madre con todo, económicamente, físicamente, también nos arriesgamos, yo vivo en Valle de Bravo, también el año pasado secuestraron a nuestra candidata ahí, este año le entramos con todo. No es de buenos ni malos, ni de quiénes son las víctimas, ni quién pone la cara. Es de chambas. Los partidos políticos tienen una razón de ser y una razón de existir. Por supuesto que lo menos faltaba más que espero es que hagan las impugnaciones. Por lo menos que espero es que cubran casillas. Pero si no reconocemos que los comités distritales de los tres partidos están totalmente abandonados, no hay absolutamente nada, no encuentras ni oficinas en cabezas de municipio de ninguno de los tres. Y sí, por supuesto que esta es una guinda o como le queramos llamar, claro que el Estado y todo su poder se está enfrentando, pero no volvimos a esa esencia que a nosotros cuatro, y voy a incluir a mi Pepe porque conozco también sus antecedentes como luchador social, cuando empezamos en estas luchas, cuando empezamos a recorrer estos caminos por nuestros ideales, pues el camino era empezar desde el municipio a fortalecer, a construir, a ir sumando a los de los mercados, a ir sumando a los de la Coparmex local, a los rotarios. Esa chamba, Ángel, Fer, Pepe, nos hizo. Y yo creo que es muy sano decir y ya reclamarlo. No desde una postura moral, sino desde una postura de que la exigencia del trabajo se tiene que hacer precisamente para que vayamos adelante. Eso por una parte. Por otra parte, yo difiero contigo, mi querido Fer, con todo y que eres mi ídolo máximo, pero no hay manera de que yo pueda aceptar que este PRI venga en alianza. No hay manera. Y tú me dirás, entonces, ¿qué opción tengo? MC, Verde, PT, no sé. No, nunca voy a ser abstencionista, pero no hay manera que yo acepte una alianza. Como ciudadano no represento nada, soy nadie, como ustedes lo saben perfectamente bien, pero
no le puedo creer a este PRI. Este PRI que llegó a una cena con los empresarios, el dirigente que tuvimos en Valle de Bravo, nos sacó lana, nos prometió que iba a cubrir todas las casillas, se le dio lo que pidió y ahí está, no se cubrió ni en Valle de Bravo. Y perdimos por más de 10,000 votos, o sea, el doble de lo que sacó la vez pasada la candidata que se religió. Que aparte le he echado muchas ganas. Entonces, estoy hablando de la chamba y estoy hablando también de lo que tiene que pasar. Ahora, si vamos a dejar, no que me quiero poner en el papel de Ángel Verdugo, y menos que ahorita está devaluado, pero todo el tiempo dice que los ciudadanos no podemos opinar de la vida interna de un partido si no somos militantes. Yo difiero completamente. Yo vi más democracia en Morena, y me da mucha pena decirlo, que en el PRI, PAN y PRD. En muchos aspectos. Y vi este grupo que estuvo muy ocupado en 20 cosas y perdió todo. Particularmente el PAN y el PRI. Fue verdaderamente ridículo. El PRD quizá vamos a excusarle este ataque frontal, esta campaña de desprestigio, este robo de cuadros. Te lo puedo dar por primera vez. Pero el PAN y el PRI, que no hayan hecho su chamba básica, que se hayan dedicado a repartirse el pastel entre ellos, a poner a los amigos, a jugar botella para elegir los últimos lugares, cosas, historias que trascienden, que las conocemos muy bien, y que esa misma camarilla de fracasados pretenda otra vez quedarse con el PAN, me parece inaceptable. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Hoy hubo una reunión entre el dirigente que no se quiere ir y que se va a autonombrar líder del Senado, porque acuérdate que en el PAN la facultad de nombrar al líder del Senado es del presidente del partido, entonces se va a autonombrar porque se queda 4 meses más. Ya empezaron a hablar, ya empezaron a dialogar, y yo espero que con la presión que hagamos la ciudadanía y sobre todo la militancia, logremos que lo que quede del PRD y lo que quede del PAN por lo menos pueda reestructurarse, incorporar y retomar esa base, esa estructura y esa militancia que hoy está perdida. Basta ir a cualquier municipio y díganme dónde están las oficinas, díganme dónde está el representante. Simplemente no existe. A ver, ese es un punto interesante, Fer. Por un lado, cúpulas que se aislaron de las bases, que dejaron de trabajar desde las bases, pero también está la parte ideológica. Lo que estamos viendo, si uno juzga los últimos acuerdos, por ejemplo, de la dirigencia del PAN, es regresar a las agendas más dogmáticas. Reunieron a sus diputados antes de la elección para hacerlos firmar compromisos de defender la vida y posturas bastante en contra de lo que el PRD o el mismo PRI defendería. Y por otro lado, pues ves cómo Manuel, en este caso, señala y dice, pues yo con el PRI de Alito no iría. A ver, ¿es viable seguir insistiendo en que el futuro es un bloque opositor? ¿Que esa es la capacidad o la posibilidad de renovarse? Mira, vamos a ver, es un camino, a ver cómo se presenta el 2030. Cada partido tendrá que acreditar con sus hechos lo que va a hacer. El primer filtro es en septiembre con la reforma judicial. Ahí tenemos que verlos. Eso es acá, que por cierto, eso va a ser lo mejor que le puede pasar a Claudia Sheinbaum, es que se detenga la reforma judicial. Pero la capacidad de suicidio que tienen es, cada quien lo hace, porque miren, por supuesto, no es absurdo negar que Claudia Sheinbaum ganó incluso con mayor margen que López Obrador, pero es absurdo pensar que el escenario es el mismo. Cuando ganó López Obrador yo vi la euforia, la felicidad, la esperanza. Este fue un triunfo, permítame la expresión, burocrático. Fuerte pero burocrático, ¿no? No hay ese, porque se dio un cierto sinsentido. ¿Cuál es el sinsentido? En la democracia, cuando no hay resultados, prevalece el castigo. Y ya nos habíamos acostumbrado en México así. Hay un mal gobierno, viene el voto de castigo y lo cambias. Ahora no, mira, puedes ver Veracruz, por ejemplo. Pésimo gobierno de Cuitlahua García. Pésima candidata de Rocío Nale con una cola inmensa. Buen candidato con Pepe Yunes y sin embargo se mantienen, ¿no? Y puedo hablar de la Ciudad de México y puedo hablar de Morelos con lo que está. ¿Cómo hacen para que a pesar del mal gobierno y malos candidatos hayan ganado? ¿Cómo estuvo la operación? ¿Dónde estuvo? Ahí está, y creo que tiene que ver con ese ejército que cuesta
3,500 millones de pesos al año que tocan, eso sí, casa por casa. Porque si la crisis de partidos que tenemos del sistema ha hecho que los partidos menguen sus estructuras, sobre todo los de la oposición, que no son partidos de Estado, el gobierno no, con sus estructuras, con los servidores de la nación, y tenemos que encontrar, pero hay una cosa, los problemas permanecen, la inseguridad está tremenda. Este año fue el año de jauja, nos endeudamos con 2 billones de pesos y tenemos un déficit fiscal récord y tenemos una deuda muy importante. Pero después de la borrachera, que era el año electoral, viene la cruda, ¿no? Y entonces ahí sí, ¿no? Y los problemas, insisto, siguen. El sistema de salud está colapsado, la educación está en pésimo nivel, etcétera. Hay una degradación paso por paso de las cosas tremenda. A mayor discrecionalidad hay mayor corrupción. Todos los incentivos de la corrupción, lejos de combatirse, se han incrementado. Hay más opacidad, más discrecionalidad, menos controles, etcétera. Entonces, vamos a ver qué pasa en este sexenio, ¿no? Hay que ir, pero por lo pronto vamos a ver que cada quien acredite su papel en el Congreso. ¿Cómo lo va a hacer? Y miren, no voy a minimizar la fuerza de los partidos. Tuvieron un importante voto, tiene una militancia importante, lo que sea, pero yo siento que hubo una oposición social que irrumpió. Y no es que lo sienta, lo imagine, fueron 4 movilizaciones históricas de la Marea Rosa, ¿no? Que sin estructuras y sin nada, hicieron eso en muchísimas ciudades. Hay eso, ¿no? Eso se va a canalizar de alguna manera. Por supuesto, la Marea Rosa nos rebasa a todos nos rebasa. Nadie puede decir yo soy líder de esto acá, porque son ciudadanos libres y es una heterogeneidad y un pluralismo impresionante. Pero esa fuerza se va a encauzar de algunas maneras. Y eso también tiene que expresarse en lo que viene. Entonces, yo digo, sí, la oposición tiene un serio problema según los resultados, tiene que reinventarse, tiene que ver, tiene que ser crítica, etcétera, ¿no? Pero la realidad es otro contrapeso que tiene el gobierno y se va a encontrar con él. Y yo te digo, fue ese triunfo burocrático porque las cosas no están para celebrar, ¿no? Eso yo creo que la gente prefirió de alguna manera, pegó mucho el asunto de que la única forma en que podían mantener sus ayudas era con la continuidad. Y ese fue, pero el país no va bien, los problemas están así y lo peor que les puede pasar es que ahora se impone su supermayoría violando la Constitución con la sobrerepresentación, toda la responsabilidad va a caer en ellos, ¿no? Toda. A ver, ahí, perdón. Entonces, ¿cuál es la lógica? Ver qué hacemos, perdón, si aprueban el plan C, hay que enfrentarlos. Eso es, hay que enfrentarlos, incluso con resistencia civil pacífica, ¿no? Me parece, pues están, o vamos a quedarnos cruzados de brazos, ¿cómo instalan el autoritarismo con una supermayoría ilegítima? Y además acaban con el poder judicial, acabando con la carrera judicial, convirtiendo a México en una república bananera, y nos vamos a cruzar de brazos, ¿no? Yo soy por supuesto, de la resistencia política como la que usamos en el viejo régimen contra el priato. A eso me estoy refiriendo. Por supuesto, si yo debo decir una cosa, Ángel es más joven que yo, no lo parece, pero es más joven que yo. Y yo le voy a decir que no se acuerda. Ahorita te doy derecho de réplica, Ángel. Las casillas era 90-10. No había 40% de la oposición, era 90-10. Pero luego, cómo se empacharon poco a poco y la crisis emergieron y la oposición pudo resurgir, o más que resurgir, pudo surgir, coordinarse y empujar la democracia. Entonces, no todo está dicho. Déjame tomar ese punto, porque tocas un punto que quiero ir con Ángel, que me parece muy importante. A ver, dice, para reinventarse mucho dependerá de lo que hagan los partidos, cada uno de ellos en el Congreso. Y creo que ahí pone un dedo en la llaga, o por lo menos una pica de Flandes sobre lo que puede ocurrir cuando dice, además, que hay que enfrentar el plan C, y pongo la mirada en el Congreso. En el Congreso llegan dos
2 senadores del PRD, que son, por supuesto, muy apetitosos, para sumarlos y lograr, independientemente de lo que resulte las impugnaciones de la calificación, la mayoría absoluta de Morena en el Senado, en la Cámara Alta. A ver, dime, ¿tú crees que esos 2 senadores que llegaron van a trabajar con el bloque opositor o van a acabar integrándose con Morena? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el PRD? Si, por ejemplo, pierde el registro, llega a perder el registro sobre esos 2 senadores. Nosotros hemos platicado con ellos, Pepe, están convencidos que son producto del esfuerzo de la oposición y no tenga la menor duda, esos 2 senadores del PRD no van a ayudar al régimen a que tenga mayoría calificada en el Senado. Hoy creo que está claro que hoy la oposición tiene que refundarse, tiene que regenerarse, tiene que pensar cuál es el discurso que tiene que ofrecer y, por supuesto, entender que necesitamos también que las cosas sucedan. Me queda claro lo que dice Fer y lo hemos visto en otros procesos históricos. No se hubiera entendido la alternancia en este país sin la lucha durante muchos años de la oposición con partidos políticos o movimientos sociales, pero también fundamentalmente sin la crisis del 94. O sea, esa crisis económica que dejó a muchísimas familias sin sustento, sin propiedades por la crisis bancaria, detonó también un ánimo de cambio en el año 2000. Entonces, hoy, desgraciadamente para el país, nos estamos enrolando y enfocando a una crisis de esas magnitudes. Hoy desgraciadamente, en esta primera etapa, los contrapesos, querido Pepe, están fuera, no están en la oposición. Una parte está en la ciudadanía, pero la otra está en los mercados y en los tratados internacionales que ha firmado México sobre cláusulas democráticas. Entonces, hoy, de una u otra forma, los mercados tienen que contener esta espiral autoritaria, donde quieren cambiar las reglas del juego y desaparecer la frágil democracia que tenía México. Pero también sé que ninguna derrota es permanente y vamos a volver a tener la oportunidad. O sea, ¿Pero crees, Ángel, que el futuro es el bloque? Hoy, sí, por supuesto. Y hoy hay que entenderlo. Hoy ya no van a tener esa excusa de que era el pasado, de que hoy las estrategias estaban platicando. Hoy tienen todo el poder. Tienen la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, 2/3 de los diputados, la mayoría de los gobernadores, la presidencia de la República. Es decir, hoy creo que sí tienen que dar resultados. Hoy creo que la ciudadanía tiene todo el derecho de exigir resultados con un gobierno tan poderoso. Y me queda claro que no los van a dar, querido Pepe. Todo el mundo aquí sabemos que lo que menos les interesa son políticas públicas exitosas. Ellos lo que quieren es reformas para tratar de concentrar el poder lo más posible en el presidente de la República. Y sabemos en este país cómo terminan ese tipo de cuestiones. Entonces creo que en este caso la oposición tiene que prepararse para estar presente durante ese momento y ser una alternativa cuando la crisis llegue, porque la crisis va a venir. Si hacen la reforma al Poder Judicial, va a venir una crisis que va a descontrolar mucho a México, a los empresarios, a la inversión, etcétera. Ahora, hay que tenerlo claro, el deterioro no tiene límites. Lo vemos en Venezuela, donde no existe el Estado de Derecho, en Nicaragua o en Cuba, ¿no? Y las sociedades se hacen cada vez más pobres. Y entonces es ahí donde la oposición tiene que tomar una decisión. Vamos divididos contra el régimen, como tal vez lo hicieron en Venezuela, y hoy están viviendo las consecuencias, o discutimos la tesis que ha planteado Fer, Guadalupe y algunos otros de la máxima unidad, ¿no? A mí me queda claro que esta explosión social de la marea rosa tiene que canalizarse en algún sentido, pero al final, de una u otra forma, tenemos que converger todas y todos para hacer ese contrapeso político ciudadano que le va a hacer falta a este país y que tiene que estar ahí en el momento exacto cuando se detone la crisis de este gobierno. Manuel, voy cerrando y te preguntaría, ¿coincides? El futuro es la máxima unidad, continuando con el bloque opositor y confiando en que una crisis económica sacuda al país, como sucedió, decía Ángel, en 94,
que los límites y contrapesos los marquen los mercados, las presiones sobre la moneda, etcétera. ¿Tú ves ese como el escenario de recuperación de la oposición en los próximos al menos meses o en los primeros años del gobierno de Sheinbaum? Yo creo que la alianza legislativa, por supuesto que no estoy en contra de ella, me parece muy bien, pero yo creo que la ciudadanía en general tenemos que decirle a los partidos políticos que o se abren la democracia o abren sus militancias, dejan de ser el club de cuates, hacen su chamba que les corresponde, o los ciudadanos no vamos a estar ahí. Yo, por lo menos, como digo, no represento nada ni a nadie. Coincido con Ángel totalmente. Viene el déficit que está dejando y poca gente lo ve. La calificación que acabamos de bajar de la deuda, después de todo lo que nos endeudamos, más de 45%, ya rebasamos al 51% del PIB y aparte el costo de los intereses acaba de subir porque nos cambió la calificación. Estamos pagando una de las deudas de 10.3 de interés más altas de Latinoamérica. Viene la inversión extranjera directa totalmente estancada a niveles de 2018 por más que griten. La recaudación nula. ¿De dónde van a sacar dinero para mantener sus programas sociales con este déficit? Y lo peor, la fuga de capitales que ya está documentada, simple y sencillamente es una realidad. Entonces sí coincido con Ángel, pero, y con esto termino y cierro, ¿dónde está y a quién le corresponde hacer la contrapropuesta? Porque yo escucho a los líderes de los partidos y a los políticos en general decir, se tiene que hacer algo con el Poder Judicial. Yo, ciudadanito, ok, nos oponemos a me queda claro lo que quieren hacer, de control, y me queda claro. No tengo claro, y todos los días, ustedes lo saben, por lo menos Pepe y Fer, me paro a las 3 de la mañana a leer todos los pinches editoriales como enfermo mental, todos los días estoy en foros y conferencias, donde hay una contrapropuesta opositora que me permita sentarme a negociar, o sentarme a negociar es decirle al gobierno, es que quítale esto, quítale el otro. Yo creo que tenemos que partir. Y no nos toca a los ciudadanos, porque no nos dedicamos a esto, nos dedicamos a generar empleos, por lo menos en mi caso. Le corresponde a los políticos y a los partidos políticos, que repito, y no quiero ser grosero, Ángel, porque luego no gusta como digo las cosas, pero para eso les pagamos. ¿Dónde está la pinche contrapropuesta? O vamos a oponernos a lo güey, ¡estamos en contra! ¿Dónde está la contrapropuesta? Con esto cierro, muchas gracias, Pepe. Pues a mí se me fue el tiempo, Fer, Ángel. Me tengo que ir. No, pero la verdad es que cerró muy bien, Manuel. Yo le aplaudo. Muy bien, Manuel. Está bien, sí necesitamos una contrapropuesta. Muy bien. Ojalá se trabaje en ella. Importante. Por supuesto, es una calamidad lo que quieren hacer con la propuesta del Plan C y la reforma judicial, pero es correcto poner sobre la mesa una contrapropuesta para mejorar las cosas, porque todo se puede mejorar. Y por supuesto, aunque creo que el Poder Judicial los estatales son los que les surge más la reforma. Claro. Ahí es donde se atienden más del 90% de los asuntos que le importa a la gente, están en los juzgados estatales, ¿no? Que ahí sí no tienen tanto problema porque tienden a ser controlados por los gobernadores. Oye, ¿no? Fer, pues por ahí ya estás hablando de una contrapropuesta, ¿no? Sí, sería hacia los ciudadanos, claro. Por ahí empieza como a verse algo. Las fiscalías, porque si las fiscalías no investigan, imagínate, el primer filtro son las fiscalías, ellos son los que tienen que armar los expedientes y presentarlos. Nada más que las fiscalías, aunque logramos que en la letra se pusiera que fueran autónomas, en realidad son carnales prácticamente todas. Entonces, no puede haber una reforma al sistema de justicia si no tocas a las fiscalías y si no tocas al Poder Judicial de los estados. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues ahí está, Fernando Belauzarán, vocero del Frente Cívico, exdiputado del PRD, Grupo Galileo. Muchas gracias, Fernando, como siempre. Encantado. Un placer haberte tenido y haber podido discutir contigo esta tarde junto con Ángel Ávila. Mi querido Ángel, muchas gracias por participar, representante del PRD en el INE. Gracias, Pepe. Saludos a Fer y por supuesto a ti, Pepe. Muchas gracias. Mi querido Manuel, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí, empresario, además analista, lector asiduo desde las 3 de la mañana de todas las columnas de prensa de este país, que ya obra dentro de su currículum
y su hoja de vida. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos como todos los martes y jueves, el próximo jueves, en punto de las 7 de la tarde. Que tengan una muy buena semana. Salimos por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el Sudeste y por mis redes. Y por supuesto, gracias a Fernando Robles, que es el que permite que conectemos y hagamos esta conversación juntos. Les recuerdo, estamos subiendo en YouTube y las otras plataformas, pero si nos ayuda suscribiéndose a ese canal, nos va a permitir ampliar este debate y esta discusión. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Adiós.